Hola, Dios les bendiga. Pues espero que se encuentren bien, que estén bien. Ya nos encontramos iniciando lo que es Semana Santa. Ya es la segunda Semana Santa que estamos con esta pandemia. Y pues estaba pensando en esto en los últimos días, porque pues dije, ya otra vez Semana Santa. Pues, el tiempo se ha ido muy rápido. A pesar de que estamos en pandemia, pues ya es la segunda Semana Santa en medio de esta pandemia. Y al parecer, bueno, a mí se me ha hecho que el tiempo se ha ido muy, muy rápido. Ya estamos pues a un cuarto de otro año. Entonces, pues todo se ha ido muy rápido, pero bien vale la pena recordar la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Jesús en varias ocasiones habló de las razones por las cuales él había venido a esta tierra. Y él estaba a punto de cumplir su propósito. Él en varias ocasiones dijo, por ejemplo, él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo que él no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y algo muy importante que no debemos de olvidar es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió, hablando del Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que olvides, no quiero que quites tu vista de que Jesús vino primeramente a hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús se encuentra en la cruz, cuando Él está en esta última semana, pues aquí en la tierra, pues Él lo que pretende es hacer su voluntad. Perdón, hacer la voluntad del Padre. Cuando Él está en la cruz, muchos podríamos pensar, es que Él estaba ahí, estaba pensando en nosotros. Sí, pero antes de pensar en nosotros, Jesús estaba pensando en el Padre, en hacer la voluntad del Padre. Primeramente siempre estuvo la voluntad del Padre. Jesús estaba en la cruz y Él estaba haciendo la voluntad del Padre primeramente. Y en segundo lugar estamos nosotros. Lo estaba haciendo por amor a nosotros. Pero no quiero que olvides eso, que Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió, del Padre. Y pues estamos en Semana Santa. Esta semana también es conocida como la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque es la semana más importante en la vida de Jesús. Jesús ya estaba al punto de alcanzar su meta por la cual él había sido enviado a esta tierra. Entonces, él ya estaba en esa última semana, en la semana mayor. Toda la vida de Jesús fue importante, sí. De chico, pues estuvo sujeto a sus padres, estuvo preparando, fue educado por sus padres. Todo fue importante, pero esta última semana es una semana sobresaliente. Es una semana sumamente sobresaliente porque está a punto de llegar a la meta. Haz de cuenta que su vida fue así, 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 buscando alcanzar la meta y ya está casi llegando a la cima de la meta. Entonces, por eso esta es una semana muy importante, por eso es conocida como la Semana Mayor. Y precisamente hoy también es conocido como Domingo de Ramos. Hoy se celebra o recordamos que Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal y también es conocida, te digo, como Domingo de Ramos. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que Jesús nos enseñó en esta entrada triunfal a Jerusalén. Quiero que, si tienes a la mano tu Biblia, vayas conmigo a Mateo 1 al 11. Vamos a leer. Dice, Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo,
Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mira, este acontecimiento, la entrada triunfal que hace a Jerusalén, la relatan los 4 evangelios. Vienen los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 hablan de ello. No todo lo que hizo Jesús lo dicen los 4 evangelios. Hay cosas que dice Mateo, pero que no dijo ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Entonces, este acontecimiento al parecer es muy importante, y sí lo es. Así a simple vista parece que esto que leímos pues simplemente es una historia de cómo Jesús entró a Jerusalén y que no tiene tal vez ninguna enseñanza, pero la tiene. Tiene una enseñanza sumamente importante, tan importante que los 4 evangelios, los 4 autores de estos evangelios hablaron de ese acontecimiento, porque tiene una enseñanza muy importante. Y pues leímos en el versículo 1, ahorita del capítulo 21 en Mateo, dice que todo comienza estando Jesús en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar importante. Es un lugar importante para Jesús, es un lugar importante para Dios. Y es que los lugares son importantes, no solamente para nosotros. Las personas buscan tener un terreno, tener un lugar para que ellos puedan ser dueños de ese lugar y vivir ahí o hacer negocios, no sé. Pero los lugares son importantes para nosotros, pero no solamente para nosotros, los seres humanos, sino incluso para los seres espirituales. Para el Señor son importantes los lugares. Incluso para los demonios son importantes los lugares. Por eso, cuando hay personas que dicen, es que me cambié de casa y ahora donde estoy se escuchan ruidos, se llegan a ver sombras y la gente se espanta. ¿Por qué? Porque los demonios les gusta quedarse en ciertos lugares. Les gustan esos lugares. Entonces lo que hacemos es ir a orar por esos lugares, ungir esos lugares para que esos espíritus, esos seres espirituales se vayan de ese lugar. Porque hay lugares importantes. Y aquí todo esto comienza en el Monte de los Olivos. Jesús estuvo varias veces en el Monte de los Olivos. Era un lugar que a él le gustó. Él se apartaba a orar al Monte de los Olivos. Dice que como acostumbraba ir al Monte de los Olivos y le gustaba ese lugar. Ahora, quiero que vayas conmigo tantito a Zacarías capítulo 14, versículo 4, porque ahí se estaba cumpliendo una profecía. Y además vamos a ver que este lugar es importante aún desde antes. Zacarías 14, versículo 4, dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjate, este lugar fue importante para Jesús estando aquí en esta tierra. Él ahorita ascendió y está a la diestra del Padre, pero un día volverá. Y dice Zacarías que cuando Él venga, el primer lugar que va a pisar va a ser el Monte de los Olivos otra vez. Curiosamente, donde empieza esta última semana es donde cuando Él venga, ahí va a poner su pie otra vez. Va a sentar su pie en el Monte de los Olivos. Y hay algo bien interesante. Cuando Jesús venga del cielo, imagínate, Él va a poner su pie y cuando ponga su pie, dice que la tierra se va a mover. Este monte, que es un monte muy, muy grande, ese monte se va a abrir.
se va a partir hacia el occidente y hacia el oriente y se va a hacer plano, se va a hacer un valle. Pero dice que no solamente eso, que sino también de norte a sur se va a partir ese monte, gran monte. Y fíjate, no sé si ya te pusiste a pensar, ahorita que leímos en esto, de qué figura se va a hacer. Cuando Jesús venga, se va a partir la tierra de oriente a occidente y de norte a sur. Curiosamente, ese monte, cuando Jesús venga y se parta, va a formar una cruz. Interesante, ¿no? Donde Jesús culmina su obra en la cruz, cuando Él venga, se va a partir ese monte y se va a hacer una cruz. Va a haber pues creemos, vamos o concluimos de que cuando Jesús venga y esto pase, obviamente va a haber un movimiento en la tierra muy, muy grande. Va a haber un gran terremoto porque de tal manera que ese monte se va a partir y se va a formar una cruz, una gran cruz. Va a ser grande. Entonces, es curioso, los lugares son importantes y todo comienza aquí en el Monte de los Olivos y esperamos poder ver eso. Los que creemos en Jesús, esperemos que cuando vengamos con Él podamos ver esto, cómo se abre la tierra y se forma esa cruz ahí en el Monte de los Olivos. Va a ser algo hermoso. Bueno, y cuando Jesús inicia aquí todo esto en el Monte de los Olivos, dice que manda a dos de sus discípulos que desaten a un pollino, a un burrito. Él pide que vayan por un burrito, porque él iba a montar ese burrito. La Biblia no especifica quién era esta persona que le prestó a Jesús el burrito. No dice. No sé cómo habrá estado, pero el chiste es de que a Jesús le prestan este burrito para que le monte y se cumple así una profecía que está ahí mismo en Zacarías. Vamos otra vez a Zacarías. Zacarías 9. Versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjate, esta profecía se estaba cumpliendo. Jesús manda por un pollino. Y el escritor dice que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Y obviamente así es. Lo que leímos ahorita en Zacarías está describiendo lo que pasó aquí. Porque todo lo que de Jesús se dijo que iba a hacer, Él lo hizo. No faltó nada que haya estado dicho acerca de Jesús el Mesías y que Él no haya cumplido. Nada. Aún esto, imagínate, que Él iba a montar un burrito, Él lo cumplió. Ahora, hay cosas que aún están profetizadas en la Biblia que van a pasar, que Jesús tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que venir por su iglesia, tiene que raptarnos, tiene que venir a reinar. Ahora, si Jesús cumplió todo lo que estaba de él escrito que iba a hacer durante su tiempo aquí en esta tierra, pregunta, lo que está escrito en esta palabra, los acontecimientos que aún no se cumplen acerca de Jesús, ¿crees que no lo va a cumplir? Si cumplió todo lo demás. Por eso, si tú crees en Jesús, ten la certeza, ten la confianza de que lo que está escrito aquí se va a cumplir, porque todo lo que se ha escrito se ha cumplido. Jesús lo cumplió. Esta entrada triunfal la cumplió el Señor. Ahora, la gente, los judíos, conocían las escrituras, conocían estas profecías y ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban ansiosos porque sabían que Dios había prometido un siervo suyo, el Mesías, el rey de Israel. Entonces, ellos conocían seguramente esta profecía de que iba a venir montado en un pollino. Entonces, cuando la gente ve que Jesús viene montado en el burrito, cuando lo ven dicen, no, se está cumpliendo, no puede ser. Se está cumpliendo esta profecía. Seguramente reconocieron la profecía cuando vieron a Jesús entrando en Jerusalén montado en el pollino y dijeron, este es. Entonces dice que cuando lo ven entrando, dice que viene la gente y comienza a poner sobre su paso hojas de palma, comienzan a poner sus mantos para que pase ese Mesías que estaban esperando.
Y comenzaron a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Todas estas son frases que hablan del Mesías. El Hijo de David es un título del Mesías. El que viene en el nombre del Señor es igual un título para el Mesías. Entonces la gente estaban seguros. Esto lo dicen aquí en el versículo 9, que acabamos de leer en Mateo 21. Ellos dan estas aclamaciones cuando ven a Jesús montado y entrando en Jerusalén, porque reconocieron que Él era Mesías, reconocieron las profecías. Esta profecía de Zacarías la vieron y dijeron: es esta, se está cumpliendo hoy, Jesús está entrando. Pero quiero que veamos un poquito el contexto. ¿Qué estaba pasando? En este tiempo, el imperio que estaba dominando esa tierra, en Palestina, ahí en Medio Oriente, pues era el imperio romano. Era quien mandaba ahí el imperio romano. Obviamente, pues sí, el imperio romano sí oprimía a las demás naciones. Obviamente, pues así los tenía bajo control. Entonces, los judíos estaban esperando a un Mesías, a su libertador, porque ese Mesías les iba a dar libertad. Ellos esperaban a un rey. Entonces, ellos imaginaban que cuando llegara ese Mesías, ese hijo de David, que iba a ser igual que David. Un hombre de guerra, un hombre poderoso, un hombre con riquezas, diestro para la guerra, no sé, tal vez montado en un caballo, y que luchara en contra de los romanos y los hiciera libres, porque él venía a dar libertad. Y así David, pues, salvó al pueblo de Israel de los filisteos y de sus enemigos. Entonces ellos esperaban algo así. Estaba en ese tiempo, te digo, el imperio romano oprimiéndolos. Ellos esperaban a ese libertador. Pero había pasado días anteriores también algo sumamente importante: la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús. Días antes, el pueblo de Israel fue testigo de este acontecimiento innegable. Mucha gente se juntó. Mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Jesús se demoró unos días. Llega y dicen: ya está muerto. María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban llorando. Incluso Jesús llora porque el hombre se había muerto. Entonces va a la tumba Jesús con toda la gente que estaba ahí, con María y con Marta. Incluso fariseos había por ahí. Y dice que ya lleva 4 días de muertos. Lázaro llevaba ya 4 días de muerto. Y incluso le dijeron: es que ya hiede, o sea, ya apesta, ya 4 días. Pues. Pero Jesús va a la tumba de Lázaro y desde afuera le grita: Lázaro, sal. Y ahí va Lázaro saliendo, todo envuelto, y resucitó. Jesús lo resucitó y el pueblo se fue testigo de eso. Los fariseos fueron testigos de ello. Nadie lo podía negar. Y este milagro que hizo Jesús, creo que es el más grande de todos los milagros que pudo haber hecho. Fue la gota que derramó el vaso. Desde ese momento, los líderes judíos buscaban la oportunidad ya de matarlo. Incluso Lázaro, su vida igual estaba en riesgo. ¿Por qué si no podían matar a Jesús, pues iban a matar a Lázaro? ¿Por qué? Porque él debía estar muerto. Era la evidencia de que Jesús resucita a los muertos. Ningún milagro fue tan grandioso como este. 4 días ya haber estado muerto y lo levantó y todos lo vieron, y Lázaro se paseaba por acá y lo veían por allá y le decían: oye, ¿no que te habías muerto? Estaba muerto. Pero ahí se comprueba de que Jesús es el que levanta a los muertos y les da vida, y que un día va a levantar a todos los muertos para que sean juzgados, para que comparezcamos ante Él. A nosotros igual, cuando muramos y después haya la resurrección, nosotros igual, nuestro cuerpo va a ser levantado, y es Jesús quien hace eso. Él tiene ese poder. Y aquí lo comprueba, de que sí hay resurrección de los muertos y que Jesús se encarga de eso.
Entonces imagínate, la gente sabía de este milagro. Ven a Jesús entrando montado en el pollino. Después de haber visto este gran milagro, dicen, no, sí es. El David a los muertos viene montado en un pollino, un hombre manso. Dicen, es él. Y comienzan a alabarle, comienzan a dar grandes voces. Pero en medio de todo esto hay algo bien interesante que tal vez no te habías puesto a pensar. Fue un acontecimiento muy grande y hoy lo recordamos y es algo extraordinario. Pero te voy a decir algo que tal vez no te habías dado cuenta. Que en medio de todo esto el pueblo no entendió. No entendió. Vamos a ver este último pasaje. Con esto voy a cerrar. Lucas, capítulo 19, versículos del 39 al 44. Dice así. Es lo mismo de la entrada triunfal, pero ahora relatándolo Lucas. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, porque escucharon que estaban hablando frases y bendiciéndole a Jesús como el Mesías. Y los fariseos dijeron, es que tú no eres el Mesías, diles que se callen. Y Jesús les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. En medio de todo este alboroto, regocijo, es curioso que Jesús llorara. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, es interesante, o sea, en vez de que Jesús estuviera contento por todo esto que está pasando, se echa a llorar. Piensa en eso. O sea, es algo muy bonito, sí lo reconocieron como el Mesías, pero él se echa a llorar. Él ya está a punto de entrar a Jerusalén y se echa a llorar. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo no estaba entendiendo bien lo que estaban haciendo. No tenían la perspectiva adecuada, el enfoque adecuado. Y él profetiza que Jerusalén iba a ser destruida, que iba a venir juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque no habían entendido bien las cosas. Te voy a decir por qué. El pueblo no entendió porque ellos esperaban la manifestación del Mesías en vistas de lo terrenal. Ellos esperaban un libertador terrenal y Jesús resultó ser un libertador espiritual, que es algo mayor. Ellos esperaban un reino aquí en la tierra que quitara a los romanos. Y sin embargo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos esperaban un guerrero diestro para la batalla y resultó ser alguien manso. Ellos tal vez esperaban a alguien rico con su palacio y vino alguien pobre que incluso le tuvieron que prestar un pollino. Ellos esperaban la gloria de este mundo con el Mesías, pero Jesús dijo, gloria de este mundo no quiero. ¿Te das cuenta? Ellos vieron a Jesús venir y dijeron, la profecía se está cumpliendo. Pero estaban entendiendo mal. ¿Por qué? Esas mismas personas, eran miles de personas, mucha gente. La mayor parte del pueblo de Israel le alababan y decían, es el Mesías, es el Mesías. Ese día, ese primer día de la semana, ese domingo, ellos le estaban aclamando como el Mesías. Pero unos días después, el mismo pueblo
estaba diciendo: crucifícale. Los mismos. Tal vez un grupo de personas, muy pocos, creían en él realmente y no dijeron crucifícale. Pero muchos de los que estaban allí aclamándole como el Mesías, días después estaban diciendo: crucifícale, suéltanos a Barrabás, y a él crucifícale. Ahora entiendes por qué Jesús llora. Porque sabía que su pueblo, este pueblo que le estaba alabando, días después le iba a traicionar. ¿Por qué? Porque ellos no creían con su corazón realmente. Ellos esperaban algo, un beneficio en la tierra, o sea, obtener un beneficio de Jesús, de que ya no fueran esclavos de los romanos, o sea, un beneficio aquí temporal. Y por eso ellos creían en ese Mesías. Pero cuando se dan cuenta que Jesús está ya arrestado, ya le golpearon, dicen: no, no, crucifícale, ¿para qué lo queremos? Ellos esperaban no tener nada más un beneficio. Y no realmente conocieron quién era Él. El pueblo de Israel iba a ser desechado por Dios tiempo después. Jerusalén iba a ser destruida. Los judíos iban a ser dispersos. El templo iba a ser destruido. Por eso Jesús llora. Porque todo esto fue nada más una máscara. Ahora, ¿tú ya entendiste de qué se trata el reino de Dios? El reino de Dios no se trata de esta tierra. No se trata de este mundo. Jesús bien pudo haber tenido riquezas en esta tierra. Pudo haber conquistado naciones, derribar ejércitos. Sí, cuando fueron por Él. Le dijeron: ¿quién es Jesús? Él dijo: yo soy. Y los soldados se cayeron. Con el simple hecho de que Jesús dijera: yo soy. Y ¡pum!, que se caen. O sea, Jesús hubiera podido conquistar cualquier nación. Hubiese podido tener la gloria de este mundo, riquezas, poder, palacio. Pero no. El reino de Dios es un reino bien extraño. Es un mundo de cabeza. Está al revés. Y el pueblo de Israel no lo entendió. Ahora te pregunto, ¿tú ya lo entendiste? No se trata de gloria en esta tierra. No se trata de gloria. Jesús bien pudo haberlo hecho, pero no lo hizo así. El pueblo no entendió el reino de Dios. Espero que tú lo entiendas. Que no se trata de gloria en esta tierra. Por eso Jesús llora, porque la gente no entendió. Días después le estaban crucificando, el mismo pueblo. Fue algo triste, por eso Jesús llora. Y quiero que en este día tú te pongas a reflexionar si ya has entendido de qué se trata todo esto. Que te analices también de que si tú estás convencido de creer en Jesús a pesar de lo que pase, a pesar de que tal vez tu situación económica no mejore, a pesar de que tal vez si estás enfermo nunca sanes. ¿Estás dispuesto a seguirle así? ¿Realmente has creído en Él por lo que es o nada más por obtener un beneficio? Es un reino extraño este. Espero que tú lo puedas seguir conociendo. Sigue conociendo al Señor. De eso se trata esta enseñanza. Por eso los 4 evangelios hablan de ella. De que no es un reino común. Es un reino diferente. Opera de manera diferente. Es algo totalmente diferente. No es un rey sobre un caballo, es un rey sobre un asno. No es un rey guerrero, es un rey de paz. No es un rey rico, es un rey pobre. No es un rey que se les sirve, es un rey que sirve a los demás. Termino con esto. Vivimos en un reino, el reino de Dios, un reino extraño, un reino diferente. Y que un día Jesús va a volver a esta tierra
Va a poner su pie en el Monte de los Olivos y va a reinar desde Jerusalén, con vara de hierro a las naciones. Ahora sí, va a tomar el control de esta tierra. Y ahora sí vendrá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero previo a esto tuvo que haber humillación. En el reino de los cielos funciona al revés. Ese rey, para llegar a tan alto lugar, tuvo que ser humillado a lo más bajo. Así funciona. Nosotros un día estaremos con Jesús en ese reino y estaremos en otra situación. Pero antes de que nosotros seamos exaltados y tengamos esa gloria con Cristo, tenemos que ser humillados. Ahorita es el tiempo de la humillación. Iglesia, ahorita es el tiempo de la humillación. No busquemos gloria todavía. Todavía no. Para que lleguemos hasta allá arriba, ahorita es el tiempo de bajar, de servir a los demás. Y por eso Jesús va a tener ese reino y va a venir otra vez. Pero ¿por qué se humilló? Así es. Si Él es el rey, un rey eterno, rey de reyes, señor de los señores, un rey que su reino no tiene fin, que es sobre todo reino. Pero previo a eso tuvo que haber humillación. Dios es el que exalta a los humildes. Y si tú te quieres exaltar por ti solo, el Señor te va a bajar. Así funciona este reino extraño. Y un día estaremos con Él. Si tú crees en Jesús, un día estaremos con Él en su gloria, en su glorioso reino, aquí en la tierra otra vez. Pero mientras, humillémonos. Te invito a que sigas conociendo ese reino. Por eso, pues, hay que seguir estudiando la palabra de Dios. Sigue escuchando las enseñanzas. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Y mientras oramos, analizas tu vida. Si realmente estás dispuesto a seguir a Jesús a pesar de todo. Si tu fe es auténtica. O tal vez nada estás buscándole por un beneficio. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy recordamos tu última semana aquí en esta tierra. Ese momento en el que tú entraste a Jerusalén. Rey humilde, un rey manso. Señor, gracias por esa enseñanza que tú nos diste, de que no es como en este mundo, no es como estamos acostumbrados, Señor, sino que tu reino es diferente. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a humillarnos cada día. Sabemos que un día estaremos contigo en tu reino, con tu gloria que tú nos compartirás, pero mientras, ayúdanos a humillarnos, a tener un corazón como el tuyo, Señor. Que te podamos agradar con eso. Forma en nosotros tu carácter. Y perdónanos, Señor, si te hemos buscado por motivos equivocados. Si hemos visto el Evangelio de otra manera, perdónanos. Sabemos que es el tiempo de nuestra humillación. Y tú nos exaltarás a su debido tiempo, Señor. Te bendigo porque hoy estás a la diestra del Padre, Señor. Y desde ahí tú gobiernas, Señor. Y sabemos que toda la palabra que está pendiente por cumplirse, cada profecía, tú la cumplirás. Y queremos verlo y sabemos que lo veremos, Señor. Te bendigo, Rey de Reyes. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y no dejes de estar al pendiente de nuestras transmisiones, de las alabanzas también que entonamos, ahí para que tú en tu casa igual puedas alabar y pues que sigas estando bien, que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor sea sobre ti. Bendiciones.